Tomada del libro de Josué. En aquellos días el Señor le dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza, que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué les dijo a los israelitas: acérquense a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y prosiguió: en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes, y en cuanto los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toque el Jordán, las aguas van hacia abajo, seguirán corriendo, y las que vienen de arriba se detendrán, formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza del Sartán. Entre tanto, las aguas que bajaban hacia el Mar Muerto desaparecieron por completo, y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue santuario de Dios, Israel su dominio. Al verlos, el mar huyó, el Jordán se echó para atrás. Los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas para atrás. Y a ustedes, montes, que saltan como carneros. Y a ustedes, colinas, que saltan como corderos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para salvar la deuda.
El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor lo entregó encolerizado a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Celebramos esta Eucaristía, hoy recordando a los santos, a San Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir, y Maximiliano Kolbe, sacerdote y mártir, fue ejemplo extraordinario de fe, de amor, de comunión y sobre todo de un amor profundo, como les decía hace ratico en la oración colecta, a la Virgen María, y ante todo también su heroísmo, porque fue una persona que tenía mucha caridad y fue desde joven que empezó este ministerio, este servicio, con gran devoción, con gran alegría, y por eso hoy nosotros le recordamos a San Maximiliano Kolbe, mártir, presbítero de la Iglesia. Y así, de esa manera, nosotros introducir nuestro pensamiento, nuestra atención en la palabra de Dios de una manera muy especial, pues en la meditación del Evangelio que acabamos de escuchar de Mateo, que nos vuelve a recordar por medio de su santa palabra el perdón. Sus discípulos le hacen una pregunta al Señor: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Entonces hoy nuevamente aparece en la escena de nuestra vida el perdón, y preguntarnos desde ya cómo está el perdón con los hermanos, ¿no? Y pensando en la oración que Cristo nos enseñó, así como nosotros también perdonamos a quien nos ofende. El Señor le responde: Señor, tengo que le pregunta este discípulo, esta persona, ¿hasta 7 veces? Era como lo que estaba mandado, 7 veces. Pero Jesús siempre va más allá, y va más allá en la misericordia y el perdón. Así lo encontramos en diferentes episodios de los evangelios, cuando está ante la mujer que va a ser apedreada: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y después le dice a esa hija: vete y no peques más. Cuando está en la cruz ante sus verdugos, quienes le han golpeado, lo han injuriado, lo han prácticamente matado: Padre, perdónales porque ellos no saben lo que están haciendo, no saben lo que hacen. O el ladrón arrepentido: mira, acuérdate de mí
cuando estés en tu reino. Y Jesús le perdona desde la cruz diciéndole, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y cuando hacía las curaciones, hijo, tus pecados son perdonados. Cuando curaba, muchas veces el Señor también decía esto y decía, vete, tu fe te ha salvado. 7 veces, pero el Señor va más allá. 70 veces 7. El Señor nos quiere decir con esa expresión 70 veces 7 que hay que perdonar siempre. Ciertamente que nosotros o algunos de nosotros nos cuesta perdonar porque tenemos un corazón muy duro, algunos, un corazón de piedra que no es capaz de dejar experimentarse por Cristo o experimentar la misericordia de Dios en ese corazón. Y el Señor coloca un ejemplo también. Primero le dice, no solo 7 veces, hay que perdonar hasta 70 veces 7. Siempre recuérdenlo en su memoria, en su mente, cuando alguien los ofenda o nos ofenda, digamos 70 veces 7. Y ahí nos vamos a acordar que debemos perdonar. Ciertamente hay cosas que requieren tiempo. Y entonces el Señor le coloca ese ejemplo tan bonito de uno de sus servidores que le debía mucho al rey. El rey es Dios, la figura de esta parábola, el rey es Dios. Los servidores nosotros, ¿verdad? Los servidores nosotros. Las deudas pudiera ser nuestros pecados, o nuestros pecados, digo mejor, ¿sí? El rey Dios, los servidores nosotros, las deudas nuestros pecados. Y entonces fíjense la actitud de uno de ellos, o del servidor, mejor dicho. Primero el rey quiso hacer justicia, Dios que quiere hacer justicia. Como me debe y no me ha pagado, véndanlo a él, a la mujer, a sus hijos, todas sus posesiones, para ver si me termina de pagar. Pero ese servidor conocía la bondad de su rey, conocía la bondad de su amo, que es la bondad de Dios, y se arroja a sus pies, suplicándole, por favor, ayúdame, todavía no tengo cómo pagarte la deuda. Ese arrojarse a los pies del Señor, yo lo pienso así, es como cuando uno se arroja en el sacramento de la confesión. Cuando uno vaya a que el Señor le perdone todos esos pecados. Y cuando usted va a la confesión, el sacerdote oye, escucha. Si le tiene que dar un consejo, se lo da. Si no, solamente le pregunta si está arrepentido. Y allí en la confesión se perdonan todos los pecados. Y allí en la confesión queda saldada la deuda. Pero ¿cuántas veces yo, a lo mejor, no sé ustedes, salimos de la confesión y nos encontramos o vemos a un hermano el cual quizás nos ha ofendido y nosotros no somos capaces de perdonarlo? Y hoy el Señor nos recuerda el perdón, porque fue lo que hizo el servidor. Me perdonó a mí, perdonó a ese servidor, pero ese servidor también, alguien tenía una deuda con él y no quiso tener la misma misericordia, no quiso tener la misma compasión del rey. Es decir, muchas veces nosotros no queremos tener la misma compasión de Dios y somos inmisericordiosos y no somos capaces muchas veces de perdonar, como lo dice hoy este texto, la súplica que también se le hizo. Pero fíjense que dice la antífona, lo que hicieron con uno de estos pequeños insignificantes, también lo están haciendo conmigo. El rey, Dios se da cuenta de todo
de todo lo que uno hace, si uno perdona, si uno no perdona. ¿Y cuál fue la suerte de ese servidor? Tráiganmelo para acá. Es un inmisericordioso. Métanlo a la cárcel hasta que no me pague todo lo que me debe, no saldrá de allí. Entonces hoy nosotros estamos llamados también a perdonar, a perdonar. Esta es una de las enseñanzas que Cristo tiene para nosotros hoy, desde la palabra, desde el Evangelio, el perdonarnos los unos a los otros, el adelanto, ¿verdad? Y como les decía, el perdón a veces pues es un proceso, el perdón es un proceso también, que muchas veces necesita tiempo, pero si revisamos a Jesús, el Señor no necesitó tiempo para perdonar, ¿no? Pero bueno, nosotros somos débiles y muchas veces necesitamos tiempo, porque uno se adelanta muchas veces a los hechos, se adelanta a las situaciones, se obsesiona con lo sucedido. Es que él me hizo esto, es que ella me hizo esto, es que yo no lo puedo perdonar porque es que yo y a mí nadie me saca de esto. Y uno se obsesiona con la ofensa. Y cuando uno se obsesiona con la ofensa, le cuesta perdonar. Le cuesta mucho perdonar. En el buen sentido de la palabra, obsesionémonos con el perdón. Recordar que perdonar es también tener el don de perder. A veces, para perdonar hay que perder. Pero ¿qué es lo que uno pierde? El orgullo. Porque a veces el orgullo no nos deja perdonar. Y por tanto, no renunciamos a ese orgullo. Hay personas, o existimos personas, que no soltamos, que no sueltan lo sucedido y se quedan anclados, o nos quedamos anclados en el pasado, ¿verdad? Y ahí, cuando nos quedamos anclados en el pasado, comenzamos a sumarle nuestra imaginación. Incluso a veces caemos en sentimientos de venganza. Cuando pensamos en la ofensa, comienza nuestra cabecita, nuestra mente a maquinar: es que le voy a hacer esto, es que le voy a hacer aquello, hasta que yo no haga eso, no quedaré contento o contenta, ¿verdad? No dejemos, porque eso es como una artimaña del demonio que va sujetando y va desviando nuestra mente para pensar de esa manera. Cuentas. Lástima que me olvidé de esa frase, pero voy a parafrasearla. Sí, yo sé que lo voy a decir. Creo que era un presidente que se llamaba Pepe Mujica. Ya murió, creo. Y el hombre tenía filosofía, no era muy creyente, pero tenía mucha filosofía y muchas cosas bonitas que decía. No era muy creyente. Yo de hecho he revisado un poco su vida y dice que no cree, pero dice una frase muy interesante refiriéndose a Dios: espero equivocarme, todo esto que yo digo, espero que me equivoque de todo lo que estoy diciendo y que sí haya la vida eterna, ¿no? Pero decía que una de las cosas que uno no debe cargar son las cuentas de lo malo que nos han hecho. No hay que cargar con esas cuentas, porque cargar con esas cuentas es como si uno mirara para atrás. Y dice él, lo parafraseo, si Dios, en este caso lo diría yo, nos hubiese querido que nosotros lleváramos cuentas para mirar para el pasado por lo ocurrido, pues nos habría hecho un ojo aquí atrás, para nosotros mirar para atrás. Pero no nos hizo ojos atrás. Dios lo hubiese podido hacer porque Él fue el que nos creó. Hizo nuestros ojos para mirar siempre hacia adelante. Usted a veces los cierra porque necesita descansar,
pero cuando los abre, no mira para atrás, mira hacia adelante. Y nosotros no debemos cargar cuentas. Una cosa es perdonar y otra cosa es reconciliar. Claro que sí. No es lo mismo, porque perdonar, ¿qué es? Perdonar es soltar la ofensa. Yo suelto eso que me ha pasado y saber dejar. Pero ciertamente que es un proceso no que depende del otro que me ha ofendido, sino que ese proceso depende de mí, el soltar, el dejar atrás, el no incurrir en esos pensamientos, ¿verdad? Es necesario dejar atrás, es necesario soltar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la paz. Una persona que no suelta las ofensas, como muchas veces nos ha pasado, ¿cuánto tiempo a veces nos cargamos con esa ofensa? Y es Dios que nos libera al final, pero es necesario soltarlo porque nosotros necesitamos estar en paz. Para servir a Dios necesitamos paz. Para servir a Dios necesitamos paz, necesitamos tranquilidad, necesitamos ser capaces de ver esa persona que quizás me lastimó o te lastimó con otros ojos y mejorar esa distancia para que usted pueda estar en paz. Yo no les voy a decir que a lo mejor usted tenga que ser nuevamente con esa persona que le ofendió el mejor amigo. No se trata de eso. Incluso si no es necesario, pues también, si no hay que volver a hablar, no hay que volver a hablar. Pero eso no quiere decir que usted le odie. De repente alguien me ofendió y yo no le vuelvo a hablar. No pasa nada. Si esa persona algún día le habla a usted y le saluda, usted tiene que saludarlo o saludarla sin rencor, ¿verdad? Pero sí es importante perdonarla. Y el perdón usted lo conoce, porque usted es el que lo lleva, usted es el que lo siente. ¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí quizás, cuando verdaderamente perdonamos a alguien, nos liberamos y sentimos una alegría en nuestro corazón, así no volvamos a hablar con esa persona. Y cuando le veo, digo, gracias Dios, me la encontré o me lo encontré, oro por esta persona para que le vaya bien, para que Dios le bendiga. Y lo que uno da, recibe. Demos perdón. Que el Señor nos dé el plazo para perdonar, pero que también nos dé el plazo también a nosotros para arrepentirnos si hemos ofendido a alguien. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe siempre. Amén.